Tenemos esta noche un programa que les va a gustar mucho, porque vamos a ver los paralelos que hay entre la vida de Sansón y la vida de Cristo. Este va a ser el primer programa de una serie de 3 programas de la vida de Sansón. No sé si ustedes saben, cuando los que han leído la historia de Sansón, que Sansón tuvo 3 mujeres. La mayoría de la gente piensa que solamente tuvo a Dalila, pero no es así. Antes de Dalila tuvo 2 mujeres más. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en la vida de Sansón. Vamos a empezar a analizar qué fue lo que él hizo. Vamos a empezar a analizar qué era lo que Dios quería de él. Pero por sobre todo, vamos a empezar a entender lo que dice la escritura, que hay muchos símbolos. Se van a dar cuenta que la vida de Sansón tiene unos símbolos muy similares, pero opuestos a la vida de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta, y quiero que estén pendientes de esto, porque hay detalles interesantísimos en ese relato de Sansón, pero vamos a empezar a verlo, y para eso vamos a poner un PowerPoint, para que de esa manera lo entendamos todos. Vayan leyendo conmigo y al final, si tienen alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto. Pero recordemos de que esta va a ser una serie que vamos a ver, y esta serie la vamos a desarrollar todos juntos. Ok. Entonces empezamos. Aquí ustedes están viendo ya que dice claramente ahí, si se dan cuenta, dice, ¿el qué? El pequeño sol fuerte. Ustedes dirán, ¿por qué el pequeño sol fuerte? Vamos a saber por qué. Y vamos a empezar a leer en el libro de Jueces. Si ustedes leen, desde ahora les invito en su casa, como vamos a tener 3 temas sobre Sansón, que vayan leyendo el capítulo 14, 15 y 16 del libro de Jueces, para que ustedes se empapen de lo que vamos a ver, y lo que vamos a tomar son apenas detalles de estos relatos para entenderlos. Y vamos a leer lo que nos dice el capítulo 14, el versículo 12 al 14, de esa manera, qué fue lo que pasó con Sansón. Y esto es interesante. Vean lo que dice acá. Y Sansón les dijo, en este caso está hablando con unos filisteos que iban a ir a una fiesta, y entonces hubo como un acertijo, como una adivinanza, algo así les dijo. Yo os propondré un enigma, o sea, un acertijo. Les quiero que hagan, que sepan qué es lo que digo acá, cuál es el significado de esto. Y les dice aquí, y si en 7 días del banquete me lo declaráis y lo descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Fíjense bien, estamos empezando aquí que él está hablando de una manera interesantísima. Y luego dice, mas si no me los podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon el enigma y lo oiremos. Y miren el enigma que les dice Sansón. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron responder el enigma en 3 días. Pero fíjense bien que les había dicho que si no los adivinaban, no declaraban el enigma en 7 días, ellos tenían que darle 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero que si ellos lo adivinaban, él les decía y les daba los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Ahora vamos a entender que esta simbología que está acá, y vamos a entender qué tiene que ver esta simbología también con la vida de Cristo, porque esto es importantísimo. Bueno, vamos a empezar a mirar algunos detalles. Empecemos. Primero que todo, les sugiero, como les dije, que lean los capítulos 13 al 16 del libro de Jueces, para que de esa manera nos entendamos y nos familiaricemos con los detalles que vamos a tratar en estos 3 temas, que este es el primero, sobre la vida de Sansón. Ok, entonces, primero que todo, lo que nos dice el relato es que Sansón fue elegido desde antes de nacer como un nazareo. Los nazareos eran personas dedicadas para Dios desde su nacimiento. Esto mismo nos damos cuenta en la vida de Juan Bautista,
que él fue escogido desde antes de nacer para hacer una obra para Dios. Igualmente, Sansón había sido escogido para hacer una obra de Dios desde antes de nacer. Tendría ciertas características y ciertas reglas, ciertas cualidades diferentes a todo el mundo. Podemos ver la importancia en este relato que vamos a leer del cuidado de la madre, porque desde antes de nacer a la madre fue que se le dijo que este niño iba a ser un escogido a Dios, iba a ser un nazareo, y entonces la madre tenía que estar limpia, ella y limpio el hijo, de tal manera que no fuera contaminado con nada. Tenía que cuidarlo en los alimentos. Aparte de eso, no tenía que consumir ninguna cosa inmunda que afectara al bebé, igualmente la madre. Muy bien, ahora, así podemos corroborar el hecho que en este momento los científicos de nuestra época, en nuestro siglo, han encontrado, luego de muchos estudios, la relación tan tremenda que hay entre la madre y lo que consume con la salud del hijo mientras está en su vientre, la salud física, mental y espiritual del bebé. Ya se ha demostrado claramente en estudios científicos de que todo lo que hace la madre mientras está gestando a su hijo, lo que consume la madre, las emociones que tiene, afectan directamente a ese bebé, muchas veces hasta por el resto de su vida. Y por eso yo les había dicho, le habían dicho a la madre de Sansón, que este niño tenía que ser un nazareo, tenía que ser limpio y que no tenía que consumir nada que fuera a afectar ni a contaminarlo, ninguna cosa inmunda. Muy bien, si leemos bien y tenemos atención a esto, desde el comienzo de la concepción de Sansón, podemos notar que era un tipo de salvador. Dios lo había escogido para que fuera un salvador de su pueblo, en la forma que fue escogido. Pero también apreciamos y pues nos damos cuenta que Sansón hizo todo lo opuesto. Y él hizo lo opuesto y no se portó como un salvador, no hizo un paralelo como tenía que ser como Jesús. Y nos vamos a dar cuenta que Jesús sí cumplió y cada momento todo lo que tenía que hacer en su obra, inspirado por el Espíritu Santo, porque Jesús siempre estuvo en comunicación con el Espíritu Santo, mientras que Sansón nunca estuvo o se dejó influenciar por el Espíritu Santo en toda su vida. Vamos a seguir mirando lo que sucede acá. En Sansón podemos diferenciar esto. Lo primero que tenemos que diferenciar y lo que vamos a ver es esto, que él tenía un concepto errado del amor. Y aparte de eso nos vamos a dar cuenta que él se enamoró de una manera infatuada. Y entonces vamos a entender que la infatuación es solamente cuando una persona con sus ojos mira a una persona y se enamora visualmente. Eso se llama infatuación, pero aunque no la conozca, aunque no sepa quién es, y eso es lo que nosotros vemos ahorita en las películas, vemos ahorita en todos los medios de comunicación, de que la gente mira a una persona y ya nomás con mirarla ya quedaron enamorados, pero no saben ni qué piensan, no saben ni lo que hacen, y muchas veces entran en relaciones infatuadas, y cuando se empiezan a conocer, se dan cuenta que son incompatibles y por eso es que no duran esas relaciones. Y eso es un espejismo del amor erótico, es un espejismo. Nosotros analizamos hace unos días lo que es el amor, vimos lo que era el amor erótico, el amor filial y el amor ágape, que están en este canal, para que de esa manera los que no lo han visto lo entiendan más claramente. Pero en este caso Sansón estaba infatuado. Realmente Sansón nunca se enamoró. Y tampoco esas tres mujeres que tuvo tampoco se enamoraron de él, como vamos a ver. Vamos a apreciar los alcances a los que puede llegar esta infatuación. Y no solamente eso, nos vamos a dar cuenta que de parte y parte, tanto Sansón como sus mujeres cayeron en esta infatuación o en esta distorsión del amor. Aparte de eso, nos vamos a dar cuenta que ellos no entendieron el verdadero amor, sino se guiaron por una forma deformada de lo que es el amor, de lo que debe ser el amor de una pareja. Ahora, cuando existe el verdadero amor, una pareja no solo es fiel, eso es importante, sino que además respeta y cuida los intereses de su cónyuge. Aparte de eso, tal como vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que una pareja que está unida a otra, de verdad amándola,
la ayuda es recíproca del apoyo que se dan. Aparte de eso, no solamente son un apoyo y un soporte, sino los motiva para que cada uno alcance a tener su desarrollo mental, físico y espiritual en todos los aspectos, que ese es el propósito de una unión, de una pareja. Ok, volviendo al tema que estamos hablando y lo que ya vimos allí sobre los vestidos de fiesta y lo que vimos ahí, lo que tenía que ver con Sansón, podemos ver que Sansón manifiesta una clara desobediencia y siempre actuó movido por sus sentidos. Se dejó arrastrar por ellos y sucumbió a sus impulsos, especialmente por sus ojos. Él todo lo que veía en la mujer le atraía y se iba hacia eso. Y vamos a ver más adelante en el tercer estudio que vamos a ver que luego que él pierde sus ojos es cuando realmente empieza a ver. Pero vamos a empezar a ver qué es lo que pasa en este transcurso desde el comienzo. Él no miró las consecuencias de lo que podía producir eso. Esto implica también a nosotros, esto a nosotros nos hace entender que si nos guiamos solamente por nuestros sentidos, entraremos y ya estaremos quizás recibiendo consecuencias finales como pasó con Sansón. Y nos vamos a dar cuenta que esto es un ejemplo de la vida de Sansón para que nosotros no nos pase lo mismo. Pero lo que queremos analizar principalmente en este estudio que estamos viendo en este primero es la lucha entre el bien y el mal, que está representada entre los filisteos y entre Sansón, entre quienes iban a perder esa manera que Sansón les dijo, ese enigma, y quién iba a tener que dar los vestidos de fiesta, los 30 vestidos de fiesta o los 30 vestidos de lino. Vamos a entender eso. Sansón era un elegido, tal como sabemos de Dios, y los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios y quienes tenían el dominio y se enseñoreaban por encima de los descendientes de Israel. En ese momento tenemos que ver, y la historia nos dice, que los filisteos estaban dominando al pueblo de Israel, y en ese caso lo que Dios quería era que Sansón fuera un liberador, fuera una persona que hiciera una obra por su pueblo, y vamos a ver lo que sucede en adelante. Si miramos espiritualmente, Sansón tenía la bendición de Dios, de ahí su nombre, que Sansón significa pequeño sol fuerte. Eso es lo que significa Sansón, ese era el nombre de él. Por ello, cuando se enfrenta al joven león, él pelea con un león, que este pequeño león representa al pueblo filisteo como enviado de Satanás. Él lo vence solo con sus manos. Eso está en Jueces 14:6. O sea que lo primero que nosotros vamos a ver es que Dios le había dado a él unos poderes especiales, le había dado una fuerza física y espiritual, pero más que todo era espiritual, y de ahí dependía toda su fuerza. Y él con sus manos solamente destrozó a ese joven león, y vamos a dar cuenta que de esa manera era lo que Dios quería que hiciera una obra, no solamente con los filisteos, sino también con la obra que estaban desarrollando influenciado por Satanás. Ok, ahora, así mismo Jesús destruyó, vamos a ver el primer paralelo, Jesús destruyó el dominio de Satanás con sus manos. Aún existen las señales en sus manos, porque Cristo al morir, sus manos fueron clavadas con clavos en la madera, en la cruz, y sus sacrificios de amor ágape, que es el amor que ya explicamos, que es el amor de Dios, venció a Satanás. Por eso Satanás sabe que le queda muy poquito tiempo y anda como qué, como león rugiente mirando a quien devorar. En otras palabras, Satanás es un león. Satanás había matado a ese león pequeño, ese león joven con sus manos. Jesús al ser clavado en la cruz, con sus manos ya le puso fin a Satanás y sabe que le queda poquito tiempo. Es el primer paralelo que vemos. Ahora, el relato nos dice que Sansón se presenta a la mujer, a esta primera mujer es filistea, y esta le agrada a Sansón, dice Jueces 14:7, vayan tomando nota. Aquí vemos que desde el comienzo la relación entre Sansón y esta mujer
fue puramente visual. Primeramente era una filistea, no estaba en el pueblo de Dios, era una mujer pagana. Aparte de eso, pertenecía al pueblo que era el pueblo enemigo de Dios, y él se guió por ellas. Y el relato nos dice que el padre y la madre decían que por qué no buscaba una mujer en el pueblo de ellos, en el pueblo hebreo, y él les dice, porque esta mujer a mí me agradó a mis ojos. Entonces vamos a seguir viendo. A los pocos días de regresar, después de matar a ese león que ya vimos hace un momentico en el verso anterior, de nuevo pasa Sansón y encuentra en esa parte donde había muerto, estaba muerto ese león que había matado, ve que sobre ese cadáver del león había un panal de miel. Lo toma, come, y no solo él come de esa miel, sino sin decirle a sus padres, les da también para que ellos coman de esa miel. Eso lo dice Jueces 14, 8, 9. O sea que estamos viendo aquí que Sansón no solamente hacía cosas que no eran correctas, sino que ocultaba a sus padres las cosas que hacía y las hacía incluso en contra de la voluntad de sus padres, en contra de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que él comió esa miel que estaba depositada en ese cadáver de ese león que estaba muerto ahí, y esto representa que él empezó a consumir por su gusto, y vamos a ver entendiendo esto. Ya habíamos definido qué representa el león. Representa al pueblo filisteo influenciado por Satanás. Ahora veamos que el panal representa ese gusto maligno que trajo a Sansón, y que aparte de eso cayó también por el gusto, no solamente por sus ojos, y muchos de nosotros también podemos caer por ese sentido. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar por el gusto y no solamente por la vista, y caemos también igualmente. No nos detenemos a analizar lo malo que puede ser lo que ingerimos por nuestra boca, ya sean alimentos no saludables, pueden ser bebidas alcohólicas o cualquier otra cosa, pueden ser sustancias que no son buenas para nuestra salud, que adormecen nuestro espíritu y nuestros sentidos, y nos impiden ver claramente, nos apartan de lo justo, de lo bueno y de lo santo. Al hacerlo, nuestro gusto se pervierte y nos vamos alejando poco a poco de las cosas saludables, de las cosas sanas y de la verdadera fuente de vida que es Jesús. En otras palabras, hermanos, si nosotros nos dejamos guiar por nuestro gusto, por nuestros ojos y nuestros sentidos, sin control, poco a poco estamos metiéndonos en el camino del enemigo, que finalmente nos va a destruir tanto físicamente como espiritualmente, pero aparte de eso nos estamos alejando cada día más de las cosas que el Señor quiere para nuestras vidas. Y por eso este relato de Sansón es muy importante, porque nos refleja también a nosotros. Muchas veces pagamos con nuestras vidas por la falta de control de nuestros sentidos. Por eso deberíamos pensar siempre, y leamos lo que dice acá: no beberá vino, ni sidra, ni comerá ninguna cosa inmunda. Esto nosotros lo deberíamos tener en nuestra mente continuamente, que nosotros cuidemos nuestros sentidos, lo que ingerimos, lo que vemos, lo que comemos, lo que hacemos, para que de esa manera nuestro cuerpo no se contamine, y así como Sansón podemos hacer una obra correcta como debería haberla hecho él. Esta fue la orden que le dio el ángel a la madre de Sansón. Como vemos, una vez más, Sansón se dejó arrastrar por sus impulsos, cosa que nos puede pasar y que seguramente a todos nos pasa continuamente. Nos dejamos muchas veces guiar por lo que sentimos, por lo que nos parece agradable, pero no vemos las consecuencias de lo malo que puede ser para nuestras vidas. Los filisteos tenían la costumbre de hacer una fiesta de varios días. Y en esa fiesta de esos varios días, cuando vemos que ellos tenían 30 de ellos que vinieron para estar con Sansón en la fiesta. Es interesante, porque tal como leemos en el versículo primero, Sansón les dice: ustedes 30 que llegaron, si ustedes me adivinan el enigma, en 3 días, o en 7 días, perdón,
entonces yo les daré 30 vestidos de lino y de fiesta, y ustedes me dan, pues si no, ustedes me los entregan a mí los 30 vestidos de fiesta, y les dice cuando les dice el enigma, y ellos no lo adivinan, no lo entienden. Ya sabemos que estos representaban, o estos filisteos representaban el mal, porque eran el pueblo enemigo de Dios, de los judíos, de los hebreos. El hecho que sean 30 tiene un significado muy significativo. Vamos a verlo y vamos a empezar a entender. Lo primero que vamos a ver es entender lo siguiente. Estos 30 que vinieron del mar, estos 30 filisteos, representan que ellos estaban revestidos con el poder de Satanás y venían en un conflicto con Sansón. Entonces esos 30 tenían el poder de Satanás. Venían como vestidos con las vestiduras de Satanás. Venían con sus vestidos mientras Sansón estaba investido con las vestiduras de Cristo. Si él hubiera estado fiel a él, nunca las hubiera perdido. Y eso es lo que Dios quiere también, que nosotros tengamos nuestras vestiduras blancas, porque dice Apocalipsis 19 que las vestiduras blancas son las obras justas de los santos, las vestiduras de lino. Vamos a seguir leyendo esto para entenderlo. Sansón les propone el enigma. Vamos a leerlo de nuevo. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Recordemos que, y aquí él es por este enigma para que nosotros entendamos en el contexto de lo que leímos. El devorador en este caso, ¿quién era? El león. El león al estar muerto, ¿qué fue lo que encontró después de que él miró que encontró sobre ese cadáver del león? Encontró miel. Por eso dice, del devorador salió comida, salió algo dulce, salió algo rico, salió algo que él probó y le dice, y del fuerte salió la dulzura. Pero entonces vamos a dar cuenta acá que si nos vamos a analizar, ¿quién es el devorador? ¿Quién es el fuerte? ¿Y por qué sale la dulzura? ¿Y por qué les dice esto? Vamos a entender. Primeramente, lo que quiere decir es lo siguiente, que el devorador, el que quiere devorarnos a todos nosotros, es el león que nos quiere devorar a nosotros, es Satanás. Mientras que el que nos quiere dar la vida, nos quiere dar la vida eterna es Jesús, que está representado en el fuerte. Entonces vamos a ver una cosa interesante, ya tienen este paralelo que hay acá, que nos dicen las escrituras. O sea, que lo que les estaba diciendo era que Satanás sería vencido por Jesús y se le quitaría el poder que él poseía sobre el mundo. Veamos cómo le dice la escritura para que de esa manera lo entendamos. Y está en Mateo 4, 8 al 10. De nuevo el diablo, o sea, Satanás, llevó a Jesús a un monte muy alto, demostró todos los reinos del mundo, su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le respondió Jesús, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tal como vemos acá, Satanás quería que Jesús lo adorara. Jesús le contesta con las escrituras, porque Satanás lo que quería era ser el dueño, al que dominara y que tener el poder, como nosotros sabemos ya que eso fue lo que él siempre quiso. Él quiso ser como Dios, él tuvo el deseo y tuvo esa manera de quererse sobreponer encima de Dios, y ese fue el pecado principal de Satanás. Y eso es lo que todavía pretende, y lo quiere hacer sobre nosotros. Y en este caso lo estaba haciendo sobre Sansón, o quería hacerlo sobre Sansón, y para eso envió sus 30 enviados que tenían sus vestiduras de Satanás, para que de esa manera Sansón les diera sus vestiduras de justicia, y de esa manera poder él tener el dominio no solamente sobre Sansón, sino sobre todo el mundo. Pero vemos aquí que entonces está el fuerte, y está aquí que está representado en este enigma. Sansón les da 7 días a estos 30 filisteos para interpretarlo, y les dice que les dará 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Nuevamente vemos aquí la repetición de esta cantidad y este número, que nos va a llevar a entender mucho más claro el sentido de lo que estaban diciendo verdaderamente. Estos 7 días de tiempo perfecto fue lo que Dios les dio, y porque él dijo eso. Nosotros hemos analizado en varios estudios ya el significado tan importante sobre el número 7. Ya lo analizamos, que tiene que ver con Dios, con la creación, porque Dios es el creador de la vida. Aquí nosotros estamos viendo y estamos entendiendo que Satanás representa o nos recuerda que él quería ser por encima del creador del universo,
y de la vida. Los 30 vestidos de lino representan la justicia y la salvación y las obras en Cristo, tal como lo dice Apocalipsis 19:8, o sea, la aceptación de Cristo como Salvador y una vida transformada. Esto lo que significa es una cosa, de acuerdo a lo que vimos en el texto anterior, que Satanás debería haber dejado su rebelión. Cuando se encontró con Jesús, Satanás en el desierto, él debería haber dicho: Señor, yo me entrego aquí nuevamente, yo acepto que yo me equivoqué y yo quiero en este momento adorar a Dios, pero él hizo todo lo contrario, quería que Jesús lo adorara a él. Entonces vamos a ver algo interesante. Y aquí nos lo dice Apocalipsis 19:7 y 8. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Y le fue dado que se vista de lino fino, o sea que está representando los 30 vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Por qué? Porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Esas obras justas de los santos no las tenía Satanás, ni las estaba representando, ni tampoco los filisteos, esos 30 filisteos que habían mandado. Entonces está representando aquí que estaba diciéndole, como vamos a ver, por qué cada uno iba a tener esos 30 vestidos de lino y por qué estaban reclamándolos o dándolos al que no diera la respuesta al enigma que había puesto Sansón. Los 30 vestidos de fiesta simbolizan la vida santificada que nos hace dignos para la invitación a las bodas del Cordero. Recordemos aquí una cosa, hermanos. Sansón estaba por casarse con esta primera mujer filistea. Sansón se había enamorado de ella y tal como vamos a ver, él iba a casarse con ella. Y vamos a ver lo que pasa en ese caso, por qué no se casa con ella. Vamos a entender cómo hay un paralelo entre el matrimonio que va a hacer Jesús con su pueblo, tal como lo dice aquí. Y él me dijo: escribe, dichosos los llamados a las cenas de la boda del Cordero. Además dijo: estas palabras son verdaderas y son de Dios. Nosotros, hermanos, los que tengamos los vestidos de lino fino, los que tengamos esos vestidos para ir a la fiesta, podremos entrar a la fiesta de la boda del Cordero, que representaban de alguna manera el paralelo con la boda que tendría Sansón si estos hubieran entregado los 30 vestidos que tenían que arrepentirse, tal como vamos a ver. El tener estos vestidos los haría a estos 30 hombres, a estos 30 filisteos, los haría dignos de la salvación y actos para esa fiesta de las bodas del Cordero. O sea que les estaba diciendo: los invito a que se arrepientan, que acepten a Cristo, y así tendrán sus ropas de justicia para asistir a esa bella boda del Cordero. En otras palabras, si ellos hubieran entendido el mensaje que está diciendo Sansón, ellos se habían dicho: sí, nosotros aceptamos que el pueblo hebreo es el pueblo que tiene el mensaje de Dios y nosotros queremos seguir al Dios de Israel, y hubieran entregado sus vestidos de rebelión, que son la justicia de Satanás, esos vestidos que tenían puestos, pero no los aceptaron, tal como vamos a ver. Vamos a entender esto. A cambio, ellos tendrían que entregar sus 30 vestidos de lino o de fiesta, lo que significa que tendrían que desistir de su rebelión y no solamente ante Dios, sino ante el universo, aceptar que Jesús es el supremo rey e hijo de Dios. Ahora, vamos a mirar lo siguiente que nos va a ayudar a entender más este enigma que puso Sansón, que es interesantísimo, y vamos a ver los paralelos que hay con Jesús. Cada uno de nosotros tenemos ese llamado para recibir de Cristo nuestro vestido de fiesta, para ir con ese vestido de lino, limpio, resplandeciente a las bodas. Y la invitación para las bodas del Cordero, y por eso están representados estos 30 vestidos de fiesta y de lino. Entonces aquí la pregunta es: ¿qué haremos? ¿Haremos lo que hicieron los filisteos? ¿O nosotros recibiremos esos vestidos de lino que Cristo nos está ofreciendo? ¿Que vamos a portarnos igual? ¿Vamos a ponernos en contra del pueblo de Dios? ¿Vamos a estar nosotros en contra de la voluntad de Dios? Entonces aquí vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros a través de esta historia. Luego de 3 días, oiga lo que pasa aquí, que nos dice Jueces 14:15. Luego de 3 días, estos
hombres, estos muchachos, ¿qué hicieron? Como no pudieron interpretar el enigma de Sansón y tenían 7 días, entonces fueron a la mujer a la que se iba a casar con Sansón. Y miren lo que le dijeron: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Le estaban amenazando, le estaban diciendo que si no inducía el marido a decir el enigma, la quemarían a ella y a la casa de su padre. Y mire lo que hicieron aquí. ¿Acaso nos has llamado aquí a tu fiesta para despojarnos? En otras palabras, eso es lo que mucha gente hace, hermanos. Cuando uno le presenta el evangelio, cuando uno les dice que tienen que tener el vestido de lino de fiesta de Cristo para ser limpios y para ser purificados por Cristo, se ponen agresivos y dicen: yo no quiero saber de esto, yo no quiero despojarme de lo que yo creo o de lo que son mis creencias o de lo que es mi comportamiento. Entonces, ¿qué quisieron decir con esta pregunta y por qué amenazaron así a esta pobre mujer? Vamos a entender lo que pasó seguidamente. Este es un relato interesantísimo, hermanos, y ustedes lo pueden leer tal como le digo en Jueces del 13 al 16 para que lo vayan entendiendo mejor, y vamos a analizar en estos 3 estudios. Este es el primero, la relación que tuvo Sansón con esta primera mujer, porque como dijimos, él tuvo 3 mujeres, la última fue Dalila, pero vamos a entender lo que sigue pasando aquí. Evidentemente, Satanás y sus aliados no quisieron aceptar el ofrecimiento y por eso amenazan a la mujer de muerte, pues saben que van a ser despojados. De hecho, hermano, nosotros sabemos que Satanás ya fue despojado de sus poderes. Ya dice que le queda poquito tiempo y por eso anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque ya Jesús le quitó todo el dominio que tenía sobre este mundo. Ahora, la mujer se pone a llorar delante de Sansón y le dice: solamente me aborreces, no me amas, pues no me declaras el enigma que le pusiste a los hijos de mi pueblo. Fijémonos aquí, volvamos a decir lo que habíamos dicho al comienzo. Esta mujer no amaba a Sansón. Ellas tenían, tanto Sansón como ella estaban, eran infatuados, ya explicamos que era, estaban enamorados visualmente, pero no tenían el amor del corazón que tenían que tener como pareja. Y entonces ella, siguiendo lo que le habían dicho los 30 muchachos filisteos, van y le dice: dime el enigma, dígamelo, porque usted me puso ya en problemas con los hijos de mi pueblo, eso es lo que está diciendo. Entonces Sansón le contesta diciendo que ni a su padre ni a su madre le había hecho la respuesta sobre ese enigma. ¿Por qué tendría que decírselo a ella? Pero como ella insiste y sigue llorando y llorando y llorando, a lo último él cede, tal como lo dice Jueces 14 y 17, y le revela a la mujer lo que significaba ese enigma. Aquí hay una enseñanza también tremenda, que es algo que nos compete a todos nosotros. Aquí vemos otro defecto en el comportamiento del carácter de Sansón, que esto lo llevaría a su perdición. Él sabía que estaba luchando contra sus enemigos y que la mujer era uno de ellos. Sabiendo esto, se lo confesó. Ay, 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 hermano, de todo aquel que como Sansón llega a ceder y confiar en sus enemigos, pues se volverán contra cada uno de ellos. Nuestro Señor Jesucristo pasó por la tentación en el desierto y cuando el enemigo lo probó, él siempre le contestó con un: así dice Jehová en su palabra, en sus escrituras. Ese debería ser nuestro decir, y así el enemigo huirá de nosotros. Eso es lo que tiene que haber hecho Sansón. Sansón no tiene que haberle dicho a esta mujer el enigma, sino él tendría que haber dicho: no, porque esto es algo que yo puse que es de parte de Dios, y ellos tendrán finalmente que darme sus vestidos de lino, o sea, su justicia, entregarla, o sea, darse por vencidos. Pero ellos no hicieron eso, y Satanás no lo hace, hermanos. Satanás hace las mismas cosas que está haciendo con esta mujer, que hace amenazas de que la va a matar, de que va a matar a su casa, que los va a quemar, y vamos a ver lo que sucede en este relato, que es muy interesante.
El séptimo día, estos 30 muchachos filisteos declararon el enigma a Sansón porque la mujer se los dijo, porque ella estaba amenazada, tal como vimos. Y al verse traicionado por su, dice la novia, es interesante, o sea, cuando él se vio traicionado por la novia, que es lo que se iba a casar, entonces va a una ciudad que se llamaba Escalón y Sansón mató a 30 filisteos, les quitó sus vestidos y se los entregó a sus adversarios. Luego regresó a la casa de sus padres. Entonces nos damos cuenta aquí que Sansón lo que hace es que no se quita o no les da la justicia, no les da los vestidos de lino de parte de Dios, sino les da los 30 vestidos de lino de 30 filisteos que él mata para dárselos a ellos como respuesta a lo que ellos habían pedido, porque supuestamente habían adivinado el enigma, pero no era que lo hubiera adivinado, sino que él se dio cuenta que la mujer se puso de parte de ellos. Y vamos a mirar lo que pasa ahora, que sigan poniendo atención, que esto es interesante. Dice, ¿qué querrá decir este evento? Que al no aceptar a Cristo y su justicia, entonces les paga con los 30 vestidos de ellos mismos, o sea, su propia justicia de filisteos, que son su propia injusticia, su inmundicia y poder de perdición. No eran merecedores de qué? De los vestidos de lino que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Por eso Sansón no se los dio. Él les dio solamente los vestidos de ellos mismos. Y eso es lo que pasa con mucha gente, hermanos. Nosotros, si rechazamos a Cristo, lo que tenemos que entender es que no recibimos los vestidos de lino que nos tiene para dar a la fiesta, porque nosotros vemos que Jesús en una parábola dice que uno que entró que no tenía el vestido de fiesta fue sacado. Esto lo leímos en una ocasión ya. Entonces tenemos todos que tener ese vestido de lino que nos da Cristo. Pero como estos no eran merecedores, se quedaron con sus propios vestidos. Y eso es lo que finalmente va a pasar con todos los que rechazan a Cristo. Van a quedar con su propia vestidura, que dice la Escritura, que son ropas de inmundicia. Muy bien. Entonces vemos el cumplimiento ahora de algo que sucedió en la vida de Cristo, que fue algo muy similar de uno que representa a uno que rechazó a Cristo, que estuvo andando con Cristo, y mira lo que pasó aquí. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fueron los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si entrego a Cristo, si se lo entrego a ustedes? Y ellos le asignaron, ¿cuánto? 30 monedas de plata. O sea, en ese momento Judas Iscariote se vistió con las ropas de los fariseos y él se vistió con estas ropajes y rechazó las ropas que Cristo le estaba ofreciendo, se puso en contra de Cristo, tal como vemos acá. Y eso ojalá que no nos pase a nosotros, hermanos. Que cada uno de nosotros no nos llegue a pasar nunca, que estemos andando con Cristo, que estemos llevando nuestra vida con Cristo, que tengamos una relación con Cristo y que en ningún momento lo traicionemos y perdamos nuestros vestidos de justicia y de lino. Entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a sus ancianos. Lo dice Mateo 27:3. Hizo lo mismo que Sansón. Cogió las 30 monedas, y el otro cogió los 30 vestidos de lino de los mismos que eran sus enemigos, o sea, los filisteos, y él se los llevó, y entonces fueron los mismos. Entonces lo que hizo aquí, y esto es tremendo, hermanos, lo que hizo aquí Judas Iscariote fue que les llevó a los fariseos sus propios vestidos. Lo que hizo su propia injusticia, o sea, el precio que han pagado por Cristo, se lo llevó allá para que cayera sobre ellos mismos, y por eso dice Jesús, tal como lo profetizó, que caería la sangre sobre ellos. Ahora, entonces se cumplió lo que dijo el profeta. Tomaron 30 monedas de plata, precio de que lo tasaron los de Israel. Ese fue el precio que pagaron por Cristo. Las 30 monedas que representan el precio que Cristo pagó por nosotros al morir en la cruz por una traición. Así como esta mujer traicionó a Sansón, mucha gente, parte de su iglesia que va a ser infiel a Cristo, lo traicionará
y recibirán esas 30 monedas de plata, igualmente como Sansón. Luego el relato nos sigue diciendo que el padre de la mujer que había rechazado Sansón se la entregó a otro, a un compañero que Sansón creía que era su amigo. Y sin saberlo, Sansón al tiempo regresa para de esa manera, en la época, oiga bien hermano, regresa en la época de la siega del trigo con un cabrito para llegarse a su mujer y dice Sansón, entraré a mi mujer en el aposento y celebraré las bodas, lo dice. Mas el padre de esta mujer no lo deja entrar y le ofrece a la hermana menor, ya que había entregado a la que él se iba a casar a otro, tal como lo dice acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Sansón? Y vamos a leer lo que pasa aquí. Sansón, dice, Sansón volvió por su mujer al tiempo de la siega. Y tal como vemos aquí, este padre entregó esta mujer, la dio a otro, a su compañero para que se casara con ella. En cambio, aquí hay otro paralelo que es opuesto y es el verdadero que hace Jesús. Jesús vendrá por su pueblo en el momento de la siega, tal como lo dice Apocalipsis 14, 14 al 16, y tomará a su esposa e irá al aposento a celebrar las bodas. ¿Por qué? Porque en este caso la mujer sí es fiel con Cristo. Nosotros somos la mujer fiel con Cristo. Nosotros somos los que tenemos que estar fiel a Cristo y de esa manera cuando venga Él celebrará las bodas con los fieles, tal como lo estudiamos cuando vimos las 10 vírgenes, que son 5 fieles y 5 que no son fieles, y solamente las que tengan aceite serán las que entrarán a las bodas del Cordero. Igualmente, eso sucedió y es lo que va a suceder. Y vemos acá que en el caso de Sansón fue lo opuesto. Sansón llega y la mujer encuentra que ya está con otro. Y aparte de eso, él se siente con rabia de verse traicionado. Y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Vemos que el padre de esta mujer entregó en manos del enemigo a la mujer, quien no fue fiel a Sansón para llegar a las bodas como una mujer pura. Pero por todo lo contrario, la mujer fiel, la iglesia que tomará a Jesús será pura, pues no lo traicionará, sino que se preparará y qué cosa lo esperará fielmente. Esas son las diferencias. Estamos viendo aquí los paralelos tan interesantes que hay con la mujer de Sansón y Sansón, que es opuesto a lo que es Cristo y lo que es su iglesia. Sansón dice, mire lo que dice aquí, sin culpa seré en esto. ¿Por qué? Porque dice que de esa manera los filisteos tendrían que entender que él se iba a vengar de ellos. Entonces toma 300 zorras y toma unas teas y junta cola con cola de cada una de estas zorras y pone una tea en medio de ellas y luego enciende las teas y suelta las zorras y así destruye todos los sembrados de las mieses amontonadas de los filisteos, tal como lo dice en Jueces 15:5. Ahora, ¿qué significará por qué estas 30 zorras, estas 300 zorras? ¿Y por qué 150 teas? Vamos a entender. Para eso ya nosotros hemos analizado en varias ocasiones y lo vuelvo a recordar para los que no hayan visto, lo hemos visto en otras ocasiones cuando estudiamos Apocalipsis, que todo en Cristo está como estamos viendo acá y este el relato de Sansón tiene mucho que ver opuestamente a Jesús. Y nos estamos dando cuenta que todo lo que la obra de Jesús tiene que ver con tres. Vemos que Jesús representa el santuario, que es tres partes, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, la obra de Jesús, que es una obra triple. Cuando Jesús le dijo a Sansón, le dijo a Pedro que lo negaría 3 veces. Vemos que en la obra de Cristo y el Evangelio son todos relacionados con el 3. Vimos que el poder del Espíritu Santo está representado en el número 0 y por eso el doble porción del Espíritu Santo es el doble 0, ya lo analizamos. Por eso dice aquí, cuando hubieron pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti antes que sea quitado de tu lado. Y él le contestó, te ruego que me des una doble porción del Espíritu Santo. O sea que no todos los que tienen la obra del Espíritu, la doble porción del Espíritu Santo son como en este caso. Vamos a analizarlo
y lo vamos a entender para que nos quede claramente. El primero que tuvo la doble porción del Espíritu Santo, que nos dice la Escritura, fue Enoc. Y Enoc estuvo con Cristo y andó con Cristo ¿cuánto tiempo? 300 años. Y dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó porque era completamente un hombre justo. Aparte de eso dice aquí, que no caminó no solamente 300 años, sino que igual que Elías tuvo la doble porción del Espíritu Santo. Esta que nosotros tendremos, o todos los que estén caminando con Cristo, serán llevados al cielo porque tenemos que tener la doble porción del Espíritu Santo. Y usted dirá, ¿por qué Jairo que saca eso? Por las vírgenes, hermanos. Las vírgenes, de acuerdo a lo que dice Mateo 25, unas tenían un poco de aceite, otras tenían doble porción del aceite. Las que tienen la doble porción del aceite son las que van al cielo y a las bodas, y tal como estamos viendo el contexto, son las que tienen la oportunidad no solamente de ir con Cristo a las bodas, sino que tienen realmente una relación correcta con el esposo. Estas 300 zorras representan que Cristo nos da la doble porción del Espíritu Santo. Si comparamos este evento con el de Gedeón, que nosotros recordamos que Gedeón solamente 300 hombres vencieron a todos los medianitas, tal como lo dice Jueces 7:7, porque tenían ¿qué cosa? Tenían la doble porción del Espíritu Santo. Ahora entendamos qué significan esas 50 teas. Lo vemos muy fácil, hermano. Esto lo vemos en el diluvio. Es una obra de juicio y una obra que hace Dios. ¿Y cómo lo vemos? En el diluvio, las aguas estuvieron sobre los montes por 150 días. Aparte de eso, en Apocalipsis 9:5 nos dice que los impíos que no reciban el sello de Dios serán castigados por 5 meses, como lo dice Apocalipsis 9:5. Entonces, si son 5 meses, 5 por 30 son 150 días. En otras palabras, vamos a entender entonces qué es lo que significa este relato. Nos indica el tiempo de castigo. Luego del juicio, Dios castiga a estos con la tea, o sea, con la luz de Cristo y el Espíritu Santo, y como van de dos en dos, significa que el juicio y el castigo se basan en la palabra de Dios y en sus mandamientos, como lo dice Santiago 2:10-12, y también lo entendemos como lo dice Génesis 41:32. Entonces vamos a entender ahora sí completo lo que está pasando aquí con estas 300 horas y las 150 teas. Los filisteos, al enterarse de lo que había pasado y quién había hecho todo esto, quemaron a la mujer y a su padre. Qué tristeza, hermanos. Satanás hace eso, los seguidores de Jesús, de Satanás hacen eso. Que no solamente habían amenazado a la mujer como vimos anteriormente, sino que finalmente al ver que Sansón hace esta obra, entonces van y queman a la mujer y a su familia, a la casa de su padre. Esto que pasa, entonces hace que Sansón nuevamente se vengue de ellos, tal como lo dice Jueces 15:7-8. El enemigo, tal como vamos aquí, muestra aquí su poder de mentir. No solamente le habían mentido a la mujer, la habían presionado para que dijera el enigma, le habían amenazado que le iban a quemar, que iban a quemar al padre, y finalmente ella les dijo el enigma, y por último la quemaron. Satanás hace lo mismo, hermanos. Nos dice, nos da lisonjas en el oído, nos invita a caer en el pecado, y después de eso él mismo nos restrega contra el pecado, y él mismo nos saca a la luz todo lo malo que hemos hecho, para que de esa manera quedemos expuestos y nos destruyan. Y no solamente en esta vida, sino en la vida eterna, que es lo que quiere Satanás. Entonces, ellos habían dicho a la mujer que si no le decía el enigma, la quemarían, y también la casa de su padre. Ella cayó en el engaño y lo siguió, pero luego de ser para luego ser quemada con ella y su padre. Esto nos recuerda el engaño de la primera mujer, cuando Satanás le dijo, no moriréis. Satanás le había dicho a la primera mujer, a Eva, que no iba a morir. ¿Y qué pasó con ella? Cayó en el engaño y finalmente, ¿qué pasó? No solamente murió espiritualmente, sino murió también físicamente, y por la caída de Adán y Eva, nosotros pagamos en este momento también las consecuencias. Pero nosotros podemos ver que podemos tener esos vestidos
de lino y estos vestidos de fiesta, gracias a que Jesús nos cubre con su manto, nos cubre con su justicia, como hizo con Adán y Eva después de que cayeron, y les puso unos vestidos hechos de piel del cordero que murió por ellos, de animales que murió por él, para darles su justicia y cubrirlos de su desnudez, como Jesús cubre nuestra desnudez cuando se revela nuestro pecado. Igualmente, Satanás nos quiere engañar a cada uno de nosotros, porque Satanás es el enemigo no solamente de Cristo, sino el enemigo de la simiente de Cristo. Y esto ya lo hemos visto. Ahora, el enemigo se nos presenta muchas veces presionándonos para que caigamos en sus engaños, ya sea con amenazas o con sutiles insinuaciones. Por eso debemos ser fieles al Señor, ser fieles a Jesús, pues sus promesas son ciertas y en él encontraremos el refugio que necesitamos para afrontar a ese león que anda rugiendo y mirando a quién devorar. Hermanos, yo cuando leí este relato me puse a pensar, y quiero que ustedes piensen también lo mismo, si esta mujer cuando fue amenazada por estos compañeros de ella, de su misma raza, de los mismos filisteos, y ella le hubiera dicho a Sansón, mire, esto me están amenazando, que me van a matar, que me van a quemar, y me están diciendo que tengo que decir el enigma, y se hubieran unido a Sansón y hubieran sido francos y se hubieran apoyado como deberían haber hecho, hubieran vencido. Y no solamente hubieran tenido esos vestidos de lino de fiesta, sino hubieran vencido en esa lucha que había espiritualmente con ellos. Pero como vemos, esta mujer terminó quemada con su familia. Sansón terminó siendo vengativo con ellos en todas estas cosas y todo se terminó el propósito, la obra que quería Cristo en ese momento con esta mujer y con todos ellos. Por eso, hermanos, esto es para nosotros también un ejemplo, que nosotros nos demos cuenta que si nosotros permanecemos unidos a Cristo, si nosotros permanecemos en esa comunicación con Cristo y nos unimos a Cristo cuando estemos en tentaciones, cuando estemos a punto de caer en algo, o que estemos amenazados por Satanás de alguna manera, o que veamos que Satanás está influenciando nuestra familia y nosotros doblamos nuestras rodillas ante Cristo, y nos va a ayudar a salir adelante y nos mantendremos fieles como esta mujer debería ser sido fiel a su esposo, igualmente ser fieles con Cristo. La historia de Sansón no para aquí, tal como vamos a seguir viendo, hay dos relatos más. Vamos a ver que Dios nos ha dejado suficientes evidencias de su amor y su guía para no caer ni fallar, y nos lo representa de esta manera en la historia de Sansón. Pongámonos en sus manos y él nos sustentará siempre y nos llevará victoriosos por todo camino. Y quiero terminar con esta pequeña oración. Es mi oración que el ágape de Cristo anide en nuestros corazones hoy y siempre. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermano, que este primer relato no solamente les haya pasado interesante, no solamente es una historia que está ahí para que la leamos y veamos que hay que lo que pasó con Sansón, lo que pasó con esta mujer, porque como vamos a ver, hay dos relatos más. Y Sansón luego sigue con otras dos mujeres. La tercera que vamos a ver se llama Dalila. Pero vamos a ver qué pasa con esta segunda mujer. Y todas eran filisteas, hermanos. Él no estuvo nunca con una mujer de su pueblo. Y vamos a ver lo que pasa con sus ojos. Porque él se infatuaba, él se dejaba guiar por sus ojos y se enamoraba de una manera que no era correcta con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y mira lo que pasó ya con esta primera mujer. Y vamos a seguir viendo que esto nos representa quizás a nosotros. Nosotros muchas veces caemos en las mismas situaciones. Nos dejamos influenciar por Satanás, nos dejamos ver por nuestros impulsos y caemos en situaciones que después nos arrepentimos y finalmente, tal como vamos a ver cuando Sansón, y eso lo vamos a ver en el tercer estudio, cuando Sansón queda ciego físicamente, es cuando empieza a ver de verdad. Y es cuando hace una relación con Dios. Esperemos, hermanos, que no nos pase a nosotros mismos, que tengamos que llegar a estar ciegos físicamente para poder ver espiritualmente, que tengamos que estar en problemas que ya no podamos soportar, sino que tengamos la oportunidad de esa manera caminar con Cristo y ser fieles como debería haber sido esa mujer con Sansón, que seamos parte del pueblo de Dios fieles y que tengamos finalmente esa vestidura de lino
que nos ofrece cada uno de nosotros. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién quiere tener esa vestidura de lino de parte de Cristo? Claro, hermanos. Y quiero que nos demos cuenta que estamos nosotros en una lucha parecida. Estamos en una lucha contra el enemigo. Él nos está ofreciendo su vestido en contra del vestido de Cristo. El vestido de Satanás es un vestido que es inmundo, un vestido contaminado. El vestido que Cristo nos ofrece es un vestido limpio, de lino, blanco y resplandeciente. Vamos a terminar con la oración, hermanos. Padre querido, te damos gracias, Señor, por este primer estudio de Sansón, que no solamente nos es un relato histórico de un hombre que podía haber hecho una obra maravillosa, así como cada uno de nosotros podemos hacer una obra grande para ti, que nos ayude, Señor, a que seamos fieles, que si hemos caído y hemos tenido esa oportunidad como Sansón, podamos enmendarla y podamos cambiar y podamos reflexionar y poder andar en tus caminos para tener ese vestido, y no solamente ese vestido para nosotros, sino que podamos llevar a otros para que otros también tengan ese vestido de fiesta para las bodas del Cordero, como lo analizamos en días pasados. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por esta noche que nos ha permitido estudiar este tema tan interesante. Y espero que nos sigamos comunicando para poder de esa manera seguir viendo esos otros dos temas de Sansón, de la vida de Sansón, que nos van a complementar todo lo que estamos diciendo. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta. Bueno, muy bien. Vamos a seguir la próxima semana con el segundo tema y luego veremos el tercero. Y al final espero que cada uno de ustedes pueda ver el cuadro completo de la vida de Sansón y cómo cada uno de nosotros quizás podemos ser un Sansón, que podemos ver que nosotros podamos ser una persona que no cometamos sus errores, sino que al contrario, reflejemos esos paralelos, que Sansón fue un hombre que cayó, que era un elegido de Dios, pero Cristo fue un elegido de Dios y que hizo todo lo contrario y que está haciendo todo lo contrario de lo que hizo Sansón. Y nosotros, como la esposa del Cordero, seamos fieles a Cristo y no como esas 3 mujeres que tuvo Sansón, que todas lo engañaron. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, hermanitos, que tengan un feliz sábado. Dios los bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos en el siguiente tema que va a seguir muy interesante. Dios los bendiga. Feliz noche para todos. Bye bye.